Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Bien Inmueble, definición y criterios para su registro en el SIGAMEF, casos prácticos. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de la labor de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, el día de hoy nos acompaña Inés Rivera López, especialista de la cartera inmobiliaria de la Dirección General de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ella va a desarrollar el tema Bien Inmueble, definición y criterios para su registro en el SIGAMEF, casos prácticos. Adelante, Inés. Muy buenos días. Les saluda la arquitecta Inés Rivera. Un gusto poder contar con esta oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes el día de hoy. Les agradezco a todos el tiempo que le van a dedicar a esta exposición. El tema que vamos a explicar es el bien inmueble, definiciones y criterios para su registro en el SIGAMEF. Siguiente, por favor. En la estructura de la exposición la hemos creado en 4 ámbitos. El primero es el bien inmueble, la definición, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. En una segunda etapa vamos a ver el análisis gráfico para la determinación del bien inmueble. Luego entraremos a la etapa 3, en donde vamos a revisar la estructura del submódulo inmuebles del SIGAMEF. Y en el punto 4 revisaremos cuáles son los criterios que se deben tomar antes del registro. Son los criterios a nivel patrimonial y a nivel contable. Siguiente, por favor. El marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el ente rector es la Dirección General de Abastecimiento, el cual mantiene coordinación e interrelación con los demás sistemas conformantes del Sistema de Administración Financiera del sector público. Dentro de este Sistema Nacional de Abastecimiento se ha definido el concepto de bien inmueble, el cual viene regulado desde el Decreto Legislativo número 1439 y en el reglamento del Decreto Legislativo número 1439 aprobado por Decreto Supremo número 217-2019-EF. Entonces ahí en el artículo 4 se observa esta definición: bienes inmuebles son aquellas edificaciones bajo administración de las entidades, independientemente del título jurídico en virtud del cual la ejercen, incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidos, destinadas al cumplimiento de sus fines, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, independientemente de su uso efectivo. Ahí en negrita he resaltado 2 puntos en este concepto: independientemente del título jurídico en virtud del cual ejercen, que se ha seleccionado una casilla en la parte inferior, y el otro factor que se resalta es independientemente de su uso efectivo. Respecto al título jurídico en virtud del cual se ejerce la administración del bien inmueble, tenemos los casos en que la administración se da a través de un derecho que puede haber sido otorgado por el titular del bien inmueble, o también se da el caso de entidades que vienen utilizando bienes inmuebles, los cuales vienen brindando un servicio público, pero que no tiene un acto regulado bajo la directiva del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, pero ejercen independientemente del título jurídico, con derecho o sin derecho, se tiene la condición de ese bien inmueble bajo administración. El segundo punto que resalto en la casilla 2 es que es independientemente de su uso efectivo. Si bien el objeto de este bien inmueble es brindar un servicio o el cumplimiento de los fines de las entidades, puede darse la situación en que se encuentre ocupado o desocupado. Por diversas circunstancias puede darse esa condición. Siguiente, por favor. En el reglamento del Decreto Legislativo número 1439,
También resaltamos en el artículo 24 el ámbito de la distribución. Dice, los bienes inmuebles se encuentran bajo dominio del Estado, independientemente del derecho que de forma particular le asista a cada una de las entidades. La aprobación de los actos de administración o disposición es efectuado por las entidades respecto de los bienes inmuebles de su titularidad o por la DGA respecto de los bienes inmuebles de titularidad del Estado. Resaltamos aquí en la casilla inferior que los bienes inmuebles pueden ser de titularidad de las entidades o representados por la DGA en el caso de los bienes inmuebles de titularidad del Estado. Siguiente, por favor. En la Directiva 002-2021-EF/54.01 es el tercer documento normativo denominado Directiva que regula los actos de administración y disposición final de bienes inmuebles, aprobado por Resolución Directorial número 0009-2021-EF/5401 y sus modificatorias. En este documento normativo se resalta que la directiva tiene por objeto regular los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles privados, así como la disposición final de bienes inmuebles de titularidad del Estado o de las entidades públicas para su adecuada gestión en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. En el artículo de definiciones tenemos en el numeral F nuevamente el concepto de bienes inmuebles, al cual se le hace la precisión siguiente, que dichos bienes inmuebles incluyen los terrenos sobre los cuales han sido construidas las edificaciones. Asimismo, forman parte del bien inmueble las áreas sin edificaciones que se encuentran dentro de su perímetro, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. En el numeral H se hace la precisión respecto al concepto de edificación, en el cual se detalla que la edificación es una obra de carácter permanente destinada al cumplimiento de los fines de las entidades públicas, la cual incluye las instalaciones fijas y complementarias que forman parte de la edificación, así como las instalaciones realizadas con elementos como drywall, superboard, fibra block, entre otros similares. Siguiente, por favor. En esta etapa del análisis gráfico para la determinación de un bien inmueble, resaltamos 4 puntos importantes a tomar en cuenta, a los cuales le hemos puesto en check. 1. Las edificaciones se encuentran bajo administración de las entidades públicas. Segundo, son destinadas al cumplimiento de los fines de las entidades. Tercero, son de titularidad del Estado o de titularidad de las entidades. 4, independientemente de su uso efectivo. En el gráfico podemos visualizar los diversos componentes que detalla el concepto normativo. Está conformado el bien inmueble por las edificaciones, las cuales incluye el terreno sobre el cual han sido construidas las edificaciones. Forma parte del bien inmueble las áreas sin edificación que se encuentran dentro de su perímetro, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Las áreas sin edificación forman parte del bien inmueble y son destinadas para fines reglamentarios que están detallados en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Las áreas sin edificación están conformadas por las áreas libres y otras áreas que demandan para el funcionamiento de los fines de la edificación. Pueden ser las áreas son las áreas definitivamente sin techar, que pueden estar comprendidas por las áreas de estacionamiento, las áreas de circulación, las zonas de evacuación y las zonas de equipamientos de funcionamiento operativo de la edificación. Siguiente, por favor. Resaltamos en este detalle el terreno sobre el cual se encuentra la edificación. Todo bien inmueble tiene su presencia, su existencia a través de la partida registral. Y en la partida registral tenemos detallado el área del terreno. Es el área registral.
Entonces, las dimensiones del terreno, como lo mencioné, se definen en la partida registral, cuyo perímetro está constituido por el valor numérico del resultado de la medida de los linderos. En las partidas se precisan los linderos del terreno, cada uno con su medida. La sumatoria es el perímetro. Entonces, en el primer gráfico tenemos una delimitación con la línea roja y tenemos una edificación. Tenemos el primer caso. Sobre un terreno tengo una edificación ocupada por una entidad. Eso se constituye en un bien inmueble. Desde que el terreno tiene una edificación ocupada por una entidad, se denomina bien inmueble. En el segundo gráfico podemos tener más de una edificación. Por ejemplo, un colegio tiene el pabellón A, tiene el pabellón B, tiene el área de secundaria, tendrá el comedor, la biblioteca. Son diversos edificios que conforman y constituyen, que se desarrollen ahí la funcionalidad de las actividades de ese bien inmueble. Entonces, el bien inmueble también puede estar constituido por varias edificaciones. Siguiente, por favor. Tenemos el siguiente caso. Sobre el terreno tengo varias edificaciones, pero cada edificación está ocupada por diferentes entidades. Significa que el titular del terreno y de las edificaciones que ahí se encuentran ha otorgado determinada administración a diferentes entidades ocupando diversos sectores de edificación existentes. Entonces, aquí se da lo que es la pluralidad de afectatarios, lo cual está normado en la Directiva 002-2021-EF/54.01. Entonces, en el primer caso, un terreno donde tengo varias edificaciones ocupadas por diferentes entidades es un bien inmueble. En el segundo gráfico tenemos que el titular de la entidad ha asignado el bien inmueble a diferentes entidades distribuidos en las diferentes edificaciones que lo componen. Y hay un área que está sin edificación. Entonces, sobre un terreno tengo área sin edificación. Esta área sin edificación forma parte del bien inmueble. Sí, lo habíamos mencionado en el concepto original de que forman parte del bien inmueble las áreas sin edificación. Esas áreas sin edificación servirán para futuras ampliaciones que puedan proyectar las entidades ocupantes a través de proyectos de inversión o incremento de los servicios que vienen desarrollando. Siguiente, por favor. En el caso de esta lámina vamos a reforzar el concepto de edificación que lo hemos venido mencionando reiteradamente en las láminas anteriores. Entonces, una edificación tiene tres aspectos que se destacan también, a los cuales le hemos puesto un check y son los siguientes. Primero, una edificación es una obra de carácter permanente. Segundo, incluye instalaciones fijas y complementarias que forman parte de la edificación. Y tercero, incluye las instalaciones realizadas con elementos como drywall, superboard, FibraLock, entre otros similares. Si verificamos el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Resolución Ministerial número 029-2021-Vivienda, esta resolución ministerial hace mención a la modificación que ha hecho a la norma técnica G.040 de las definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahí destacan una frase que es que toda edificación tiene como destino albergar a la persona en el desarrollo de sus actividades. Tiene la condición de ser habitado. También destacamos en esta guía, en esta norma técnica de definiciones, los conceptos de área techada y área libre. Tenemos que el área techada es la sumatoria de la superficie y o área de las proyecciones de los límites de la poligonal del techo que encierra cada piso. Es decir, las áreas techadas proyectan sobre el área del terreno, digamos, una sombra, que se denomina polígono. Esa es el área techada. Mientras que las otras áreas sobre las cuales no se proyecta la sombra o no existe edificación son las áreas libres. Estas áreas libres son las áreas sin edificación y comprende
hasta los límites de la propiedad. Ahí están incluidas las áreas libres que pueden tener un fin específico de operatividad de la edificación, como también están las áreas sin construir para futuras ampliaciones y proyectos. Siguiente, por favor. Detallamos aquí las instalaciones fijas y complementarias. En el Reglamento Nacional de Edificaciones podemos acercarnos a este concepto cuando revisamos a qué se refieren a las obras complementarias. Así tenemos que las obras complementarias son obras de carácter permanente fuera del límite del área techada, que se ejecutan para cumplir funciones de seguridad, almacenamiento, pavimentación, colocación de equipos, entre otros, que permiten el funcionamiento y operatividad de la edificación. En la foto podemos observar la maqueta de un proyecto, un hospital. Se verifica claramente las edificaciones que constituyen las áreas techadas sobre el terreno. Se ven edificaciones de 2 pisos, se ve una torre central de 7 pisos y otros módulos también de servicio anexo, que de repente podrían ser las áreas de servicio del hospital o las zonas de control de mantenimiento. Y en las áreas libres se desarrollan diversas actividades que complementan la funcionalidad del bien inmueble. Por ejemplo, se pueden observar las áreas de estacionamiento, las zonas de evacuación, se pueden observar las áreas libres, las zonas de deforestación, los jardines, pueden haber también pérgolas, zonas de espera al aire libre en torno a los jardines. Se observa incluso hay un sector para un helipuerto. Estas áreas no llevan techo, son las áreas libres que forman parte de la edificación. ¿Y cómo han sido construidas estas? A través de las obras de pavimentación, tenemos las veredas, tendremos cercos, señalizaciones a través de postes, iluminación, puede haber mobiliario, bancas, pérgolas. Todas esas son las instalaciones fijas y complementarias que forman parte del bien inmueble. Siguiente, por favor. Verificamos estos casos de bienes inmuebles. En la imagen del lado izquierdo tenemos delimitado con la línea roja la poligonal que está detallada en la partida registral. Es decir, en la línea roja delimita la forma del terreno de este bien inmueble. Es un bien inmueble porque se observa en la parte superior el desarrollo de diversas edificaciones, que en este caso del ejemplo tienen un fin de educación. Es un colegio con sus diversos pabellones, que serán las aulas para los diversos niveles de educación, podrá ser el área de biblioteca, podrá tener el edificio administrativo. Se observa también que tiene la losa deportiva para las actividades de recreación y de deporte, y áreas de circulación entre ellos. Hay un área en el sector inferior que se ve con un color verde. Son áreas que aún no han sido construidas, pero son áreas que forman parte del bien inmueble, posible para una futura ampliación de los servicios que se brindan en esta bien inmueble. En el segundo caso, en la lámina del lado derecho, tenemos una poligonal del terreno de forma trapezoidal, en el cual se observan 2 edificaciones en la parte central y el resto se observan plataformas pavimentadas y otras áreas de actividades de mantenimiento. Entonces, ambos casos se denominan bienes inmuebles. La totalidad del polígono del terreno define las dimensiones de bien inmueble. En ambos casos se desarrolla un solo tipo de actividad. Uno es el colegio que les explicaba y el otro es un almacén de bienes patrimoniales. Siguiente, por favor. En esta situación de aquí tenemos una poligonal de extensas dimensiones y es un bien inmueble de titularidad del Estado. Tiene los siguientes usos. Hay áreas ocupadas por entidad A y entidad B. La entidad A es el Minedu, por ejemplo, podría ser el caso, en el cual desarrolla actividades de educación.
y una entidad B, digamos, podría ser el MINSA, en donde presta servicios de salud. Entonces, desde el hecho que en la partida registral, en este perímetro del terreno, en esta superficie de terreno, se desarrollan actividades y existen edificaciones que brindan servicios y sirven para los fines de la entidad, toda la totalidad es un bien inmueble. Cabe destacar que también se observan en este bien inmuebles áreas con ocupación de terceros y áreas con fines de espacio público. Estas áreas procederán a través de un proceso de saneamiento físico legal, se podrán generar de repente futuras independizaciones para que las áreas de ocupación de terceros puedan seguir desarrollando de repente actividades para el fines inmobiliario u otros fines. También podría darse la recuperación de esos terrenos, puesto que forma parte del bien inmueble. Y tenemos las áreas con fines de espacio público, que previa evaluación se determinará la funcionalidad que finalmente ejerce y también podría ser conveniente hacer la independización para que sea administrado por el ente competente. Siguiente, por favor. Existe una consulta que a veces nos llega a través de la mesa de ayuda. Si un bien inmueble puede estar conformado por 2 o más partidas registrales. Y la situación es sí. En el ejemplo tenemos una edificación que está construida sobre 2 partidas independientes. En el primer caso, suponiendo ambas del mismo titular. El edificio en su conjunto es un pabellón que atraviesa los dos, incluso el patio central se distribuye entre las 2 partidas. El bien inmueble es la totalidad. No debemos pensar que hay 2 bienes inmuebles, puesto que son 2 partidas. No, es un bien inmueble que está constituido por 2 partidas registrales. ¿Qué pasa si cada partida corresponde a diferentes titulares? Una, digamos, es titular el Minedu, por ejemplo, y la otra es de titularidad del Estado, que lo obtuvo a través de un acto de afectación, ¿no? Lo solicitó para lograr el área que necesita para el proyecto de servicio público que brinda. En este caso podría ser un colegio. Entonces, sí, el bien inmueble también puede estar constituido por partidas registrales de diferentes titulares. Lo importante es que sobre esas partidas se desarrolle una edificación que brinde un servicio en cumplimiento de los fines de las entidades. Siguiente, por favor. En este caso de acá, como consulta, teníamos esta situación. Tenemos el límite de la partida registral. Es una poligonal rectangular, administrado por el MINSA, digamos. No, en este caso, el Minedu. Otra vez el sector educación, en este ejemplo. Entonces, el sector educación ha obtenido este inmueble a través de un acto de afectación para su administración, con la finalidad de brindar servicios de educación. Entonces, hay 2 edificaciones y cada una tiene una función de brindar asistencia educativa en diferentes niveles de población. Por ejemplo, el primer bloque de edificación podría estar destinado a la enseñanza básica, tenemos educación primaria, y en el edificio que vemos en la parte central, donde se ven 2, casi conforman una L, en la parte central, es un instituto para fines de capacitación en actividades para jóvenes, en actividades de desarrollo empresarial o de desarrollo motriz, ¿no? Digamos que tienen como un politécnico con talleres de carpintería y otras habilidades que puedan desarrollar los jóvenes. El fin en ambos casos es educación. Entonces, si en algún momento podríamos pensar que son 2 bienes inmuebles, puesto que un sector está destinado a los niños y otro sector a los jóvenes, no es así. Es un solo bien inmueble destinado a fines educativos que está distribuido para diferentes ámbitos de la población. Entonces, en este caso, tenemos un bien inmueble. Siguiente, por favor. En este ejemplo que tenemos acá, tenemos los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación.
regulados por el Ministerio de Cultura. Estos bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación tienen características propias relacionadas a la historia y valor que representan. Son edificaciones, podrían decirse, de la época republicana, de la época colonial, de la época virreinal, que tienen un valor histórico, revelan parte de la cultura, del desarrollo de nuestro país. Entonces, tienen cierto marco normativo que protege y vela por la conservación y uso que se le da a estos bienes inmuebles. En el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, tenemos competencia en el sentido de regular los actos de disposición final, que podrá hacerse a través de los actos de administración o los actos de disposición. En este caso, este inmueble, por ejemplo, podría ser de titularidad del Estado, lo solicita una entidad para desarrollar un fin, por ejemplo, una municipalidad, que necesita esta edificación por el valor que tiene, por las características y memoria del lugar, tiene un proyecto para desarrollar ahí el tema de un museo, una biblioteca y otras funciones al servicio de la ciudadanía. Entonces, lo puede solicitar a la entidad titular a través de los actos de administración y disposición que regula el Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. En este detalle de aquí, hacemos la consulta como un refuerzo, porque esto ya lo hemos comentado en anteriores oportunidades. Los predios estatales, ¿son un bien inmueble? No lo son. Hemos puesto una X. Los predios estatales son terrenos cercados sin edificación. También son predios estatales los terrenos sobre los cuales han sido edificadas edificios para fines y usos de terceros. Por ejemplo, un predio estatal en el cual se ha construido una iglesia, un servicio religioso o un local de caridad. Esto es administrado por terceros, ¿no? O por ONGs. Entonces, ese uso, esa finalidad, no está relacionada con los fines del Sistema Nacional de Abastecimiento. Tenemos el caso también de los terrenos, los predios estatales que han sido otorgados a los diversos asentamientos para fines del desarrollo de la comunidad a través de locales comunales, comedores, clubes departamentales. Estos predios a ser otorgados mediante actos a terceros, a personas naturales o jurídicas, no se constituyen en bienes inmuebles, porque ya habíamos resaltado anteriormente que el bien inmueble cumplía con 4 características: ser administrado por entidades públicas, abastecer el cumplimiento de sus fines. Entonces, aquí no se da esa situación. Entonces, estas edificaciones no son bienes inmuebles. Siguiente, por favor. En el caso de la infraestructura pública, por ejemplo, tenemos la infraestructura vial a través de carreteras, puentes y diversos temas relacionados, vías férreas, estaciones de vehículos. Tenemos, por ejemplo, la infraestructura eléctrica, las centrales hidroeléctricas, las torres de alta tensión, las subestaciones. En el tema de infraestructura de agua y saneamiento tenemos los reservorios, los acueductos, las cámaras de bombeo, todos los sistemas de irrigación y distribución del agua. Son obras edificadas, ¿no? Se había resaltado en las anteriores láminas que una edificación cumple con la característica de que puede albergar a una persona. En este caso, son edificaciones que no albergan a una persona, pero sí suministran un servicio a la sociedad, ¿no? A través del suministro de agua, la distribución a través de las vías terrestres y la infraestructura eléctrica, por ejemplo. Entonces, estas edificaciones no son bienes inmuebles, son infraestructura pública. Siguiente, por favor. Tenemos los espacios públicos. Los espacios públicos cumplen fines
determinados por su marco normativo, en el cual podemos encontrar los parques, las plazas, áreas verdes, los complejos deportivos. Tenemos las calles y playas del litoral, las áreas de protección paisajística. Estas áreas que tienen fines específicos para el disfrute de todos los ciudadanos, si bien pueden estar administrados por determinadas entidades públicas, no se constituyen en bienes inmuebles. Son espacios públicos que sean regulados por su propio marco normativo. Siguiente, por favor. Estructura del submódulo inmuebles del SIGAMEF. En esta tercera parte de la presentación, vamos a detallar qué es lo que tenemos en el SIGA. En el SIGA-MEF, que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, contamos con el módulo de patrimonio, el cual se constituye como una herramienta que contribuye con la gestión de control de los procesos de patrimonio y permite el registro y seguimiento de los bienes del Estado. Es así que en este submódulo podemos hacer el registro de nuestros inmuebles. Podemos también desarrollar los actos de administración, registrar, mejor dicho, los actos de administración y otros. Podemos también registrar el tema del inventario físico o la importación de inmuebles. Son funcionalidades que a la fecha cuenta el submódulo de inmuebles. El registro y control de los bienes del Estado a nivel de unidad de activo y componente. Siguiente, por favor. Entonces, el SIGAMEF en su concepción original permite el registro de inmuebles. El concepto de inmuebles, diferente de bienes inmuebles, el concepto de inmuebles en su concepto amplio establecido en el Código Civil abarca a diversos bienes del Estado. Entre ellos podemos citar estos tres: los predios, los bienes inmuebles y las infraestructuras. Entonces, a nivel contable, porque el SIGAMEF relaciona toda su información de registro patrimonial muy vinculado al tema de la contabilidad pública para su administración y control. Entonces, en el marco normativo de contabilidad pública, la definición de los bienes patrimoniales es propiedad, planta y equipo. Esta propiedad, planta y equipo están asociadas a cuentas contables señaladas en el Plan Contable Gubernamental. Y entonces aquí hacemos un símil de a cuál están relacionadas. Así tenemos que los predios están relacionadas a las cuentas contables de activos no producidos, que incluye a las tierras y terrenos y activos de subsuelo. En el caso de los bienes inmuebles, que es lo que hemos venido definiendo en las láminas anteriores, a nivel contable tiene dos grupos de cuentas: los edificios residenciales y los edificios no residenciales. Los residenciales registran y ordenan la información de viviendas, edificios y otros similares destinados para sus instalaciones, para que las instalaciones sean utilizadas como residencia personal de las entidades públicas. Tenemos también los edificios no residenciales. Los edificios no residenciales son destinados al funcionamiento u operación de las entidades públicas. Destinados al funcionamiento u operación de las entidades públicas, ahí tenemos pues lo que hemos venido mostrando en los ejemplos. Podrían estar los colegios, los hospitales, los edificios administrativos, los centros de atención al ciudadano, las comisarías. Eso a nivel contable se denomina edificio no residencial. En el caso de los inmuebles infraestructuras, las cuentas contables asociadas se definen como estructuras y son los costos destinados a la creación y ampliación de la infraestructura física necesaria para el desarrollo, mediante la realización de obras públicas que contribuyen a la formación bruta de capital. Ahí es donde mencionábamos que se encontraban estos bienes de infraestructura vial, infraestructura eléctrica, la infraestructura de agua y saneamiento, entre otros. Siguiente, por favor. Entonces, en el módulo patrimonio, vamos a enfocar ahora el cómo se hace el registro de los bienes inmuebles.
los bienes inmuebles se tiene que registrar en esta primera ventana que nos muestra una clasificación por estado. Significa que una vez que registremos, podremos verificar ahí el estado situacional de ese bien a nivel de estos tres conceptos. Un bien inmueble activo significa que es un bien inmueble que lo estoy utilizando a la fecha. Lo estoy utilizando, puede ser de mi titularidad o lo puedo tener bajo administración. Puedo también tener ahí, se va a poder visualizar en este reporte, en este registro, los inmuebles con estado de baja. Significa que son bien inmuebles que fueron dados de baja, por ejemplo, porque se transfirieron a otra entidad o se otorgaron a través de una permuta a otra entidad. Entonces ya, como ya no ejercemos administración y control sobre ese bien inmueble, ese bien adquiere la condición de estado de baja. Y el concepto de estado devuelto aplica para los bienes de propiedad no institucional. Los bienes de propiedad no institucional son aquellos que obtengo a través de actos de administración, que puede ser a través de una afectación en uso, y también tenemos la asignación para uso temporal. Este acto de asignación para uso temporal aplica para los bienes inmuebles incautados, ¿no? Y decomisados, ¿no? Entonces, para ellos, cuando yo devuelvo, porque ese bien lo tengo, digamos, bajo un préstamo para un uso temporal, adquiere en el reporte un estado devuelto. Mientras lo esté utilizando, como les mencionaba, todos mantendrán la visualización del estado activo. Siguiente, por favor. Una vez que queramos, por ejemplo, vamos a registrar un nuevo bien inmueble. Al insertar un inmueble, se nos aperturan 5 pestañas. Una con los datos generales del bien inmueble. Otro nos permitirá registrar las unidades de activo, el cual es un término contable que vamos a explicar más adelante. Podremos registrar los datos registrales del bien inmueble. Asimismo, en una cuarta pestaña podremos subir los documentos vinculados a la existencia de ese bien inmueble. Y en una quinta pestaña podremos detallar los seguros vinculados a ese inmueble. Siguiente, por favor. En el SIGAMEF, el ordenamiento y muchos de los criterios, porque acá estamos entrando al punto 4, que es criterios para el registro patrimonial y contable. A nivel patrimonial ya hemos definido la concesión de bien inmueble, tenemos claro lo que son los actos de administración, los actos de disposición y tenemos que también tener siempre en cuenta lo que señala el texto ordenado de la directiva número 005-2016-EF/51.01, que es la directiva de metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades públicas y de otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos. Este texto ordenado fue emitido mediante resolución directoral número 011-2018-EF/51.01 por la Dirección General de Contabilidad Pública. En esta resolución directoral se aprobó lo siguiente: un anexo de modificatorias y el texto ordenado de la directiva, que data del año 2016, pero en esta resolución del 2018 se hicieron las actualizaciones, y la cual está vigente a partir del cierre contable del ejercicio fiscal del año 2018. Siguiente, por favor. Verifiquemos ahora, vamos a ver qué criterios debemos tomar. Y acá hemos recogido muchas preguntas que nos llegan a la mesa de ayuda. Entonces, a partir de esas preguntas, vamos a aclarar estos conceptos y estos criterios que debemos tener en cuenta para el registro patrimonial y contable. Entonces,
Tenemos esta duda frecuente. ¿Una edificación en proceso de construcción es un bien inmueble? Podemos ver en las fotos que se observa un edificio en el cual se observan los muros, se observa personal trabajando, materiales de construcción, no tiene cerramientos, no tiene acabados. Es un edificio que está en proceso de construcción. Entonces, mientras no tenga la condición de ser habitable, que pueda ser utilizado para el desarrollo del cumplimiento de los fines de las entidades, no es un bien inmueble, es una construcción en curso. A veces nos preguntan, ¿esta obra en proceso de construcción lo puedo registrar en el módulo de inmuebles? No, no se registra en el módulo de inmuebles porque una edificación en proceso de construcción no es un bien inmueble. Se registra en el módulo, submódulo construcciones en curso, que también se encuentra ubicado en el módulo de patrimonio. Tenemos otra pregunta. ¿Puedo dar de alta como bien inmueble una obra que cuenta con el acta de recepción de obra? En la Directiva 002-2021-EF/54.01 se señala que el predio sobre el cual se está desarrollando una edificación pasa al ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento con la emisión del acta de recepción de obra. El acta de recepción de obra se otorga cuando ya la construcción tiene condiciones para ser utilizada, ya ha sido terminada. Puede darse una acta de recepción de obra parcial o final, porque puede ser que el proyecto contemple varios edificios y uno de ellos ya está completamente terminado, cuenta con sus herramientas, todos sus, los acabados, incluso podría estar amoblado, entonces ya podría desarrollar los fines de la entidad. Entonces se otorga un acta de recepción de obra parcial y con ello se puede dar de alta como bien patrimonial. Entonces, a nivel patrimonial, el acta de recepción de obra constituye el documento que sustenta y permite el registro en el patrimonio de la entidad. A nivel contable, el acta de recepción de obra constituye el documento sustentatorio que señala el valor de cada uno de los bienes adquiridos o ejecutados y su condición de que pueda ser utilizado. Un bien, para ser denominado propiedad, planta y equipo, tiene que tener también esa condición, tener su valor definido y la condición de que pueda ser utilizado. Como ya les había mencionado, un predio adquiere condición de bien inmueble al haberse emitido este documento, sea parcial o total, incorporándose al ámbito del SNA. Ahora, por ejemplo, tenemos un bien inmueble en el cual en el área libre que tenía empieza a edificar un nuevo edificio, un nuevo pabellón que complementa y amplía el servicio. En sí, el bien inmueble ya estaba registrado en el sistema. Lo que se está desarrollando en él es una nueva edificación en el área libre. Esa edificación, una vez esté concluida, una vez se haya emitido el acta de recepción de obra, podrá ser registrada como una unidad de activo que suma al potencial y al valor del bien inmueble que ya se tenía registrado. Siguiente, por favor. El alta de un bien inmueble. ¿Qué debo tener en cuenta para dar de alta un bien inmueble? Para dar de alta de un bien inmueble en el submódulo inmueble del módulo patrimonio, una primera pauta es definir el tipo de propiedad. Es el primer dato que nos va a pedir el sistema, tipo de propiedad. Tenemos dos tipos, propiedad institucional y propiedad no institucional. Propiedad institucional es cuando el inmueble es de titularidad de la entidad o lo ha adquirido mediante actos de disposición a través de una transferencia o una permuta o actos de adquisición. Puede haberlo adquirido, claro, a través de una donación o una dación en pago.
que son mecanismos para la obtención de bienes inmuebles. Es propiedad institucional. La propiedad no institucional es cuando el inmueble proviene de actos de administración. Por ejemplo, la afectación en uso. Como sabemos, la afectación en uso es el derecho que nos otorgan sobre un bien inmueble de otra entidad titular para que podamos desarrollar en él las actividades y cumplimiento de nuestros fines. Es como un inmueble que nos prestan por un determinado periodo de tiempo para el desarrollo de nuestros fines. Ese acto de administración de afectación en uso hace que la propiedad se defina como una propiedad no institucional, puesto que no somos los titulares del mismo. Y también está dentro del rubro de propiedad no institucional los bienes que son otorgados a través del acto de asignación en uso temporal. Una entidad puede recibir a través de un acto de asignación en uso temporal solo los bienes que son incautados. Para ese rubro aplica esta condición, este acto, para lo cual la Dirección General de Contabilidad Pública hace algunos años creó las cuentas contables que corresponden a ese tipo de asignación para su control y registro. Siguiente, por favor. Para cada tipo de propiedad corresponde una modalidad de inmueble. Así tenemos que en el rubro de propiedad institucional tenemos las siguientes modalidades. Puedo seleccionar la opción de uso de la entidad. Tengo un bien inmueble de propiedad institucional para uso de la entidad. También puedo seleccionar que es una propiedad de inversión para el futuro desarrollo de proyectos de inversión. Esa condición, esa modalidad de inmueble puede aplicar para el caso de predios, ¿no? He adquirido un predio, un terreno, para el desarrollo futuro de un proyecto de inversión. Entonces, como lo he adquirido, lo registro como propiedad institucional y le pongo que la modalidad es para propiedad de inversión. Tenemos la siguiente modalidad, obras concluidas por transferir. Propiedad institucional, pero ¿por qué selecciono obras concluidas por transferir? Abajo hemos hecho una anotación. Esa modalidad de inmueble aplica cuando una entidad ha construido, ha edificado para uso de otra entidad. Es decir, los recursos para esa construcción proviene de una entidad, por ejemplo, digamos un ejemplo, el gobierno regional. El gobierno regional hace un proyecto de inversión para construir un centro hospitalario en un terreno que administra el MINSA, que es otra entidad. Entonces, el gobierno regional es el gestor del proyecto, es el que financió el proyecto, es el que finalmente tiene que cerrar la liquidación y entrega del proyecto. El control de ese gasto, de ese movimiento financiero, él lo pone en obras concluidas por transferir. Cuando ya se finalice la liquidación, esa obra podrá ser entregada a la entidad beneficiaria. La entidad beneficiaria lo incorporará como una unidad de activo de edificación, ¿no? Con los valores contables que emitirá el gobierno regional. Entonces, para esos casos es que se utiliza el obras concluida por transferir. Tenemos también otras modalidades referentes a cesión en uso, contratos de concesión. Esas dos modalidades, como ya hemos visto en el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, no aplica para bienes inmuebles, pero aplica para predios u otro tipo de bienes del Estado. Como les había explicado en inicio, en el submódulo inmuebles no solamente registramos bienes inmuebles, sino también otros bienes del Estado como eran los predios estatales, las infraestructuras, entre otros. Y tenemos la propiedad institucional con la modalidad administración funcional. El concepto de administración funcional, contabilidad pública lo precisa de la siguiente manera. Son los bienes que ha obtenido una entidad, pero que en este momento no los está utilizando.
o sea, tiene una proyección de hacer un uso para ese proyecto, un uso determinado, de repente tiene encaminada una directiva para ejercer una ampliación del servicio, entonces ha adquirido un bien inmueble. Pero el proyecto todavía va a ver la luz en un determinado periodo de tiempo, no va a ser inmediato. Entonces, tengo esta propiedad bajo la cuenta contable de administración funcional, puesto que todavía no lo estoy utilizando. Para el caso de propiedad no institucional, el sistema nos revela dos modalidades de inmueble. De uso de la entidad, ahí es el caso de las afectaciones en uso, ahí lo tomo yo. Una afectación de uso lo registro con tipo de propiedad no institucional y le coloco la modalidad de uso de la entidad, puesto que lo he solicitado para cumplir determinados fines. Y también en el rubro de propiedad no institucional, una entidad X recibe un bien inmueble incautado, seleccionará la modalidad de inmueble incautado. Siguiente, por favor. El sistema, conforme vamos registrando los datos, nos va aperturando diversos enlaces para seguir registrando información. Entonces, en la primera columna ya habíamos visto los dos tipos de propiedad institucional y propiedad no institucional. Las modalidades de inmueble, que ya las hemos explicado en la lámina anterior, y ahora viene el registro de los fines de uso, ¿no? Si hemos seleccionado, por ejemplo, propiedad institucional de uso de la entidad, el sistema nos permite seleccionar entre estos fines de uso que están registrados. Estos fines de uso están vinculados a cuentas contables que están plasmadas en el plan contable gubernamental, las cuales se definen de la siguiente manera. Fines de uso residenciales, administrativos, educativos, salud, sociales y culturales, fin de uso para centro de reclusión, otros edificios no residenciales, puertos y aeropuertos, infraestructura vial, infraestructura eléctrica, infraestructura agrícola, agua y saneamiento. Ahí vemos también las plazuelas, parques y jardines, los monumentos históricos y otras estructuras. Como pueden ver en este listado de fines de uso, no solamente están los vinculados a bienes inmuebles, también están relacionados a los que corresponden a espacios públicos y a infraestructura pública, puesto que el sistema nos permite registrar todo ese ámbito de bienes del Estado. Una vez que definimos el fin de uso, el sistema nos solicita el registro de seleccionar el tipo de alta. Y el tipo de alta viene relacionado al acto que finalmente ha generado la obtención de ese bien. Por ejemplo, en actos de propiedad institucional, en la lista de tipo de alta hemos resaltado en negrita los relacionados a bienes inmuebles, puesto que en la directiva que regula la gestión de los actos de disposición final de bienes inmuebles señala como tipos de alta la permuta, la donación, la transferencia y la dación en pago. Bajo esos actos de disposición, y actos de adquisición, ahí vemos dos actos de adquisición, donación y dación en pago, actos de disposición, permuta y transferencia, obtengo la propiedad para administración, la cual voy a definir como el tipo de propiedad institucional. Y para el caso de propiedad no institucional, el tipo de alta también va relacionado al acto de administración. En este caso, afectación en uso, regulado también dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, y la asignación en uso temporal, regulada por la normativa del PRONAVI, relacionado a bienes inmuebles incautados. Siguiente, por favor. ¿Qué documentos necesito para registrar en el SIGAMEF? Aquí vamos a precisar los siguientes documentos que van a armar el expediente de este bien inmueble. Uno de los primeros documentos es el documento que acredite la titularidad del terreno. Es la partida registral, en el cual se debe visualizar que la titularidad del terreno esté a nombre de una entidad o sea de titularidad del Estado. Esta inscripción registral se debe realizar en etapa siguiente al proceso de compra o a la obtención a través de la donación o dación en pago.
Entonces, primer documento, la partida registral. Algunos inmuebles pueden también contar con documento registral denominado la ficha, la cual también es válido, puesto que son documentos que yacen en los registros de predios. Eso también se puede acreditar la titularidad del terreno. Otro documento es el documento que sustente la administración o disposición del bien inmueble. Entonces, de acuerdo a la directiva, los actos de administración y de disposición de bienes inmuebles se aprueban a través de una resolución. Una resolución que es emitida por la máxima autoridad administrativa de la entidad pública o a quien ésta haya delegado. Ese es el documento que sustenta la administración o disposición, como segundo documento muy importante en el expediente. Un tercer documento es el acta de entrega-recepción del bien inmueble, cuyo formato y contenido también forma parte de la directiva número 002-2021-EF/54.01. Esta acta de entrega y recepción consta allí la posesión del bien inmueble. O sea, la posesión del bien inmueble se materializa a través de esta acta, cuya fecha de suscripción determina la fecha de incorporación patrimonial del bien inmueble. La resolución pudo haberse emitida de repente en la quincena de este mes y mientras se hacen las coordinaciones para la entrega de la recepción, se fijará una fecha en donde ambas partes recibirán las llaves y se hará la entrega en físico o no presencial del bien. No siempre es en la misma fecha de la emisión de la resolución, puede ser en una fecha posterior y es entonces en esa fecha en que consta recién la posesión del bien inmueble la que va a determinar la fecha de incorporación patrimonial. Es la fecha que solicita el sistema SIGA al momento de hacer el registro. Siguiente, por favor. Otro documento que necesito para registrar en el SIGA-MEF es el documento que sustente el valor del inmueble. Entonces, de acuerdo al numeral 9, políticas de medición del texto ordenado de la directiva número 005-2016-EF/51.01, que es la directiva relacionada al registro de los bienes, propiedad, planta y equipo, emitida por la Dirección General de Contabilidad Pública, ahí detalla como políticas de medición del valor las siguientes opciones. Cuando el bien inmueble ha sido adquirido a través de transacciones con contraprestación. Es el término que a nivel contable se verifica ahí, transacciones con contraprestación. En ese caso, un elemento de propiedad y planta de equipo se medirá por su costo de adquisición o construcción. Ha habido un costo que se acredita a través de esos documentos que acreditarán la adquisición o el valor de la construcción. Las transacciones sin contraprestación es en el caso de que se haya adquirido a través de una transacción sin contraprestación. Es decir, no ha habido un valor de promedio. Es una transacción sin costo, como lo son una donación, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la directiva contable señala que el valor se debe medir. El valor que se debe tomar es un valor razonable. El término razonable se refiere a lo siguiente. Dice, si se efectúan transferencias entre entidades gubernamentales en calidad de transacción sin contraprestación, ese es el caso de entre entidades que se trasladan la administración de un bien inmueble a través de una afectación en uso o a través de una permuta o a una transferencia, ¿no? Es un acto de disposición sin contraprestación, entonces la entidad pública receptora tomará los elementos, el valor que aparecerá en el registro contable de la entidad titular. Ese es el dato que él debe recoger para su registro. Puede darse la situación de que ese valor no conste en los registros de la entidad titular. El sistema está desactualizado o el valor del inmueble ha variado sustancialmente por diversos factores del entorno. Entonces, ahí la entidad beneficiaria podrá obtener un nuevo valor.
como parte de sus obligaciones. Tenemos el valor razonable, el siguiente punto, el valor razonable de los elementos adquiridos sin contraprestación, por ejemplo, de aquellos que son recibidos por donación. Me entregan un bien por donación y no me señalan cuánto es el valor del bien. Entonces, hemos hecho la evaluación y lo hemos recibido. Ahí tengo varias opciones, como dice la Directiva de Contabilidad. Puedo tomar como referencia precios de mercado, puedo realizar una tasación, ¿no?, desarrollada por profesionales o técnicos debidamente calificados para el desarrollo de la tasación. Y entonces, a partir de esos medios, obtengo el valor razonable para ese bien que adquirí por donación. También tenemos una tercera opción, la última frase que dice, también se puede valorar el bien por referencia a otros elementos de similares características, en circunstancias y ubicaciones similares o utilizando el costo de reposición depreciado, el costo de rehabilitación o los enfoques de las unidades de servicio. Son detalles que nos refiere contabilidad pública, ¿no?, referente a inmuebles de similitud o de igual dimensionamiento o finalidad de uso, como que se puede obtener un valor promedio referencial a partir de una existencia similar. Siguiente, por favor. ¿Qué otros documentos necesito para registrar en el SIGAMEF? En el SIGAMEF tenemos esta pestaña de documentos, como les mencionaba al inicio. Aquí debemos subir estos documentos, los antes que ya les he mencionado en la partida registrar, el documento que acredite el acto de administración, y también tenemos que registrar estos documentos que forman parte del expediente de nuestro bien inmueble. El plano perimétrico, el plano de ubicación, la memoria descriptiva, fotografías del inmueble, el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Podremos registrar informes técnicos y otros documentos que van alimentando la existencia de este bien. Constituyen la historia, digamos, la historia clínica del bien, donde podemos visualizar todo desde su registro inicial, desde la partida en el registro de predios hasta la existencia física. Podremos visualizar en los planos su ubicación, la dimensión de los linderos, la forma del polígono. A través de las fotografías podremos ver cómo está compuesto, los fines que se vienen dando. La memoria descriptiva también nos detallará a través del profesional las características y actividades que se desarrollan en este bien. Y el certificado de parámetros es un documento que en el tiempo va evolucionando y es bueno tenerlo en cuenta cuando proyectamos que nuestro servicio va a crecer en el tiempo o si en el caso tenemos áreas libres para seguir construyendo y ampliando el servicio. Es a través de este certificado que podremos dimensionar y verificar los usos permitidos, las alturas permisibles, los porcentajes de estacionamiento normativos, entre otras características que permitan que el bien inmueble desarrolle sus actividades de acuerdo al ordenamiento territorial de cada localidad. Siguiente, por favor. ¿Cómo se registra contablemente un bien inmueble? El bien inmueble a nivel contable se compone de unidades de activo. El término unidad de activo ya lo había mencionado anteriormente, pero el bien inmueble, como hemos visto anteriormente a nivel normativo, gráfico, el bien inmueble es el edificio, las áreas libres, las instalaciones fijas, complementarias, ¿no? Pero a nivel contable eso se traduce en un término llamado unidad de activo. La unidad de activo son 3 rubros: el terreno, el edificio o la estructura. En el caso de bienes inmuebles aplica el terreno y el edificio. Estructuras ya hemos visto que son esas obras que no pueden ser habitadas, la infraestructura eléctrica, de agua y desagüe y otros. Para el caso de bien inmueble vamos a utilizar terrenos y edificios, cada uno de los cuales se divide en componentes. Por ejemplo, en el gráfico podemos ver un bien inmueble y que tiene 2 edificios, un edificio azul y un edificio rojo. Entonces, tenemos un ejemplo ahí, digamos, el local principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese es un bien inmueble.
Este bien inmueble desagregado en unidades de activo, podríamos tener las siguientes unidades. La unidad de activo terreno, el número 1, la unidad de activo edificio administrativo, la unidad de activo edificio de economía. Podríamos tener otras unidades de activos, la facultad de medicina, el comedor estudiantil, la biblioteca. Cada uno de esos pabellones y edificaciones son las unidades de activo que componen el bien inmueble. Ahora, como les mencionaba, cada unidad de activo a nivel contable se desagrega en componentes. Por ejemplo, el caso del edificio administrativo, que es el número 2. El edificio administrativo tiene componentes que pueden ser el edificio del piso 1 al piso 10. O sea, esa es la existencia inicial. Un edificio de 10 pisos que tiene un valor, que tiene una determinada vida útil, a partir de la cual se va a proyectar la tasa de depreciación, entre otros datos referentes a ese componente. Otro componente de ese edificio administrativo puede ser el ascensor. El ascensor, como componente del edificio, también tiene un determinado valor, una determinada vida útil, una determinada tasa de depreciación. Este edificio administrativo en el tiempo puede seguir implementándose sistemas que mejoren su funcionamiento. Por ejemplo, vamos a instalar la red de agua contra incendio, porque las normas nos exigen, ¿no?, ciertos parámetros para brindar la seguridad a los ocupantes de un edificio. Entonces, todo este sistema que implica toda una red de tuberías, estaciones de agua, gabinetes, mangueras, alarmas, luces de emergencia, en todo lo relacionado, digamos, a este sistema, bueno, de agua contra incendio, era el ejemplo, se constituye en un componente adicional al edificio administrativo original. Como no nació en este ejemplo en el mismo momento del edificio original, digamos a los 10 años se implementó este sistema de agua contra incendio, es por eso que se registra como un componente con su determinada vida útil, con su determinado valor a esa fecha. Siempre la vida útil que le podemos poner a ese sistema, como digamos en el ejemplo, ha aparecido 10 años después del edificio original, y digamos que el edificio original le pusimos que tenía una vida útil de 80 años. Entonces, el sistema de agua contra incendio lo implementé 10 años después, tendré que colocar la vida útil restante paralelo a los años de la totalidad del edificio, ¿no? No puedo poner ahí 80 años porque excedería el valor total del inmueble. Dependiendo de las características de los materiales, ese sistema contra incendio puede tener una vida útil de 10 años, de 15 años, dependiendo de los estudios que acrediten de las memorias y los expedientes técnicos que sustenten la valorización y el tiempo de existencia de ese componente. Siguiente, por favor. ¿Cómo deprecian las unidades de activo que conforman el bien inmueble? Aquí siempre a veces tenemos alguna duda respecto a cómo deprecian las unidades de activo. O sea, si bien el bien inmueble es una totalidad, a nivel de unidad de activo la hemos separado en unidades, la unidad terreno y la unidad de edificio. Entonces, en el marco normativo de la Dirección General de Contabilidad Pública, se tiene definido que la unidad de activo terrenos, los terrenos no deprecian. A los terrenos no es aplicable la asignación de un valor de vida útil. En cambio, para la unidad de activo de edificios, los edificios sí deprecian. Por lo tanto, ahí sí es aplicable la asignación de un valor de vida útil, que de acuerdo al inciso 1.1 del numeral 1, normas aplicables a la depreciación señaladas en el anexo 1 de la Directiva de Contabilidad, señalan pues que la vida útil es el periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso por una entidad. La vida útil que se otorga
Las entidades podrán adoptar vidas útiles distintas a las que esta directiva señala en un cuadro en este anexo. La pauta de contabilidad pública es que no necesariamente utilicemos la vida útil que figura en este cuadro, sino que las entidades podrán adoptar otras vidas útiles, pero las cuales siempre deben ser aprobadas con resolución del titular de la entidad o del funcionario a quien éste designe, lo cual será revelado en la correspondiente nota a los estados financieros. Si vemos como referencia el cuadro que nos muestra esta directiva, tenemos que para el caso de edificios edificados con material concreto, ladrillo, acero u otros materiales equivalentes, el rango de vida útil podría estar entre 50 a 80 años. Si es 50 años, la tasa de depreciación anual es de 2%. Si seleccionamos 80 años, la tasa de depreciación anual es de 1.25% al año. Es lo que va disminuyendo el valor del inmueble cada año que transcurre. También precisan en esta tabla, por ejemplo, los edificios que han sido construidos con adobe, madera, quincha u otros materiales equivalentes. Para ellos definen aquí que la vida útil podría ser de 33 años, cuya tasa de depreciación sería un 3% anual. Pero como ya se mencionó en el párrafo anterior, las entidades podrían adoptar otras vidas útiles, otra cantidad de años, ¿no? De acuerdo al sustento y la evaluación del proyecto que se ha elaborado. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurre con la depreciación? ¿Cesa en algún momento? ¿Se detiene en el tiempo? La directiva contable señala que la depreciación no cesa cuando el elemento esté sin utilizar. Puedo tener un bien inmueble que estaba siendo utilizado por X motivos, dejó de funcionar un determinado servicio y no significa que el inmueble, a pesar de no ser utilizado, deja de depreciar esos años que está sin uso. No es así. Así no se esté utilizando el elemento, la depreciación cada año va disminuyendo el valor de ese bien inmueble. La depreciación solo cesará cuando el inmueble haya sido dado de baja o cuando esté completamente depreciado, es decir, que transcurrió la totalidad de los años de vida útil que se habían registrado. Siguiente, por favor. En la ventana de datos registrales, de datos del inmueble, importante aquí, estamos visualizando lo que nos muestra el sistema. Cada uno de esos compartimientos en casillas A, B, C y D es lo que hemos explicado en un inicio, ¿no? El tema del tipo de propiedad es la primera línea en la casilla A, lo primero, tipo de propiedad, nombre del bien inmueble. En la sección B, la modalidad del bien inmueble, que ya hemos visto que está asociada al tipo de propiedad, también completamos ahí los fines de uso. En la sección C podremos precisar la dirección, la ubicación del bien inmueble, su ubicación de departamento, provincia, distrito. Y en la sección D, incorporación patrimonial, podremos definir el tipo de alta que se mencionó, también estaba asociado al tipo de propiedad. Y en la glosa podremos determinar o hacer alguna mención referente al acto que otorgó esos derechos. Una casilla importante que resalto ahí en el color azul es la casilla para el código único SINAVIP. Hay bienes inmuebles, predios y otros bienes que anteriormente en el marco normativo antes del 2019 tenían la obligatoriedad de registrar todos los bienes patrimoniales en el Sistema Nacional de Bienes del Estado. Allí, estos bienes obtuvieron un código de registro. Este código de registro en el SIGA también lo deben registrar. Es muy necesario el llenado de esa casilla porque proyectamos que en un futuro el SIGA-MEF va a interoperar con diversos sistemas de gestión administrativa que administran otras entidades. Entonces, son estos valores los que nos permiten este vínculo, el vínculo de búsqueda, de registro, ¿no? Del historial de ese inmueble. Entonces, por favor, les recomiendo siempre la inclusión del valor de CUS. Hemos notado en muchos reportes que no lo incluyen. Hemos verificado que en el proceso de cálculo
El llenado o no de ese valor no le afecta. Sin embargo, a la hora que necesitamos verificar la trazabilidad o interoperar con otro sistema, el bien inmueble que tienen ustedes aparece en una nube en donde no la puedo vincular. Entonces, es muy necesario este registro. Para futuro ordenamiento, vale esta recomendación. Siguiente, por favor. En la sección unidades de activos son las capturas de pantalla que nos muestra el sistema. Como ya les había explicado en el ejemplo de la Universidad de San Marcos, el bien inmueble se registra por unidades de activo. Y ahí podemos ver en el cuadro que registramos la unidad de activo terreno, registramos al edificio A, y estos a su vez en componentes. El terreno tendrá un componente llamado terreno y el edificio un componente denominado edificio. Y podremos tener muchas unidades de activo de edificios, como les mencionaba, la facultad A, la facultad B, la biblioteca. Y cada uno tendrá una casilla denominada nuevo componente para registrar los valores vinculados a ese registro. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, en activar el componente terreno podremos registrar el valor del costo. Si del costo inicial el bien inmueble sufrió una revaluación en el tiempo, podremos registrar también el valor de revaluación que se ha calculado. En la casilla de vida útil, como les había mencionado, no aplica para terrenos. Ajustes posteriores a ese valor se podrán dar solo para los casos de expropiación. En la casilla inferior, ajustes posteriores. Siguiente, por favor. Los incrementos de valor pueden darse por el registro del impuesto a la renta y gastos registrales o notariales. Incrementan el valor del terreno solo para los casos de expropiación. Siguiente, por favor. Para los casos del edificio, tenemos ahí sí habilitada la casilla de vida útil. Como les mencionaba anteriormente, la vida útil, el inmueble del edificio, perdón, ahí sí es habilitada, puesto que el edificio sí deprecia en el tiempo. Registraremos el valor costo, que ya hemos detallado de dónde proviene, y en ajuste de revaluación en caso el valor haya sido actualizado. También se permite ajustes posteriores. En alguna ocasión alguien nos pregunta, ¿puedo modificar el valor del bien inmueble? Eso se hace a través de la ventana de ajustes posteriores. Siguiente, por favor. En ajustes posteriores tenemos incremento de valor. El incremento de valor se da por mantenimiento mayor, liquidación por supervisión de obra y liquidación final de obra. Es decir, cuando damos el alta para el registro a través del acta de recepción de obra, el valor que se incorpora ahí en el registro es el que data en el expediente técnico, puesto que la liquidación de obra es un acto posterior al acta de recepción de obra. Entonces, mientras se cierra ese procedimiento, obtendremos finalmente ese valor que podremos actualizarlo. La liquidación puede darme un valor superior a lo detallado en el expediente técnico o puede detallarme un valor inferior. Por eso tenemos la opción en el caso de edificios, de unidad de activo edificio, incremento o disminución de valor. El mantenimiento mayor está referido a las intervenciones adicionales que podemos hacer al bien inmueble, pero en la Directiva de Contabilidad Pública señala que solamente aplica un ajuste posterior por mantenimiento para los valores superiores a 10 UITs, que viene a ser a la fecha 49.500 soles. En algún momento alguien nos consultaba, he hecho una intervención, he implementado unas rejas por valor de 15.000 soles. ¿Lo puedo incorporar como un ajuste por incremento de valor? De acuerdo a la directiva de contabilidad, no es posible registrar como costo el valor de la reja metálica de 15.000 soles. Eso se registra como gasto en las cuentas que corresponden a gasto, no como un valor costo que incrementa al valor del bien inmueble. Siguiente, por favor. Disminución de valor, como les mencionaba, también puedo disminuir el valor del bien por la liquidación final de obra, la liquidación de supervisión y en caso ocurriera un desastre natural
que me derriba un pabellón, que me deteriora cierto edificio, se origina un deterioro del valor. A partir de un informe técnico que emitirá el especialista, obtendré el valor de disminución. Y eso se puede registrar por un ajuste posterior. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, hay una pregunta recurrente también que nos dice, ¿el sistema nos permite actualizar el valor? ¿El sistema nos permite eliminar algún registro que haya sido registrado con algún error? Entonces, en la sección de causales de baja, podemos verlos relacionados a los actos de administración y disposición. Puedo dar de baja porque he permutado un bien, pondré permuta. Puedo dar de baja un bien inmueble porque lo he donado. Puedo dar de baja un bien inmueble porque lo he transferido, lo he subastado, se ha destruido, se otorgó en dación en pago. Eliminación por error y actualización es una nueva causal de baja que me permite actualizar el valor de un bien inmueble durante el inventario inicial de cada año y me permite también corregir algún error en el registro que se haya podido cometer. Siguiente, por favor. Esta es la visualización de la pantalla donde tengo las opciones para el causal de baja, pondré el documento que corresponde y la fecha. Siguiente, por favor. En los datos registrales, estos datos, como les mencionaba, ¿qué documentos debo tener en cuenta para el registro de SIGAMEF? Uno de ellos será la partida registral. Esos datos, ese número de registro, van en esta sección. En la sección A va a favor de quién está, en qué oficina registrar, la fecha de inscripción. Se podrá registrar ahí el área del terreno que figura en la partida registral y en los casos que se tenga ficha, tomo, asienta, código de predio, también se podrá verificar y registrar esos datos. Siguiente, por favor. En la sección seguros, vinculamos la información de la adquisición del servicio de aseguramiento que hemos registrado en el módulo de logística del SIGAMEF. Desde aquí podemos vincular ese servicio de aseguramiento y podremos registrar de manera manual el número de póliza, el número de contrato, la fecha de inicio, la fecha de vencimiento, la suma asegurada, los datos de contacto. Muy necesario es que esa información la tengan también puesta en este submódulo inmuebles, puesto que a la ocurrencia de un evento, esta información a veces la tenemos en Pioners o en la computadora de otra persona, no sabemos en qué carpeta. Es mejor tenerlo todo en este sistema administrativo. Esta es la herramienta que les permite tener todo el expediente de bien inmueble. Va la recomendación que vinculen sus seguros y puedan visualizar aquí las fechas de vencimiento, de caducidad, los números de contacto para que al ocurrir un siniestro tengamos la información de manera ágil en el sistema. Siguiente, por favor. En la sección de actos de administración y otros, ahí en el módulo patrimonio, en la sección inmuebles, podremos registrar los siguientes actos. Afectación en uso. Cesión en uso y concesión aplican para predios y otros tipos de infraestructura. Y el rubro de reasignación aplica para los bienes incautados. Siguiente, por favor. Por ejemplo, si vamos a hacer un registro de afectación en uso, el sistema nos permite detallar allí en las casillas los datos que provienen del documento resolución que dio la apertura a ese acto de administración. Acá se registrarán los datos, se podrá juntar el documento y se podrán insertar las unidades de activo que estoy otorgando en afectación. Siguiente, por favor. Una vez que nosotros registramos el bien inmueble que tenemos bajo titularidad y lo otorgamos a través de un acto de afectación, ese bien inmueble pasa a otras cuentas contables, en donde el valor se detiene.
puesto que la nueva entidad beneficiaria tendrá que incorporarlo en su sistema y desde ahí empieza a depreciar el bien inmueble desde el ámbito del que lo recibe el bien inmueble. El que era el titular, sus cuentas se mantienen congeladas hasta que retorne el bien inmueble de ser el caso. Siguiente, por favor. En esta ruta gráfica podemos ver la entidad titular registra, da de alta un bien inmueble de propiedad institucional, pero lo otorga en afectación en uso a otra entidad, que se denomina la entidad afectataria. Esta entidad lo recepcionará en las cuentas contables afines a ese acto de afectación en uso. Y cuando le dé de baja, procederá con la causal de baja extinción de la afectación en uso. Es así que, nuevamente, en la ruta gráfica, el bien retornará a la entidad titular y lo reclasifica a la cuenta contable original. Siguiente, por favor. Similar en el caso de cesión en uso, que aplica para terrenos u otro tipo de bienes, no aplica este acto en bienes inmuebles, como ya lo hemos visto en la directiva del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero aquí también el sistema le permite pues registrar el bien inmueble cuando lo otorga en cesión en uso, aparece la empresa, en este caso es el sector privado, el que recibe una propiedad del Estado para el desarrollo del proyecto, implementación y servicios públicos que esta empresa puede haber asumido como obligaciones. El proceso de baja es la devolución, ahí es donde aplica una devolución, y la entidad titular recibe este bien inmueble a su retorno. Siguiente, por favor, este predio, perdón. Siguiente. En el caso de concesión, similar a la cesión en uso, también es una entidad titular que otorga a una empresa, a un tercero, un bien para su administración. La causal de baja es la devolución y la recibe por retorno en ese momento reclasificando a su cuenta original. Siguiente, por favor. Para los casos de bienes incautados, también tenemos una consulta recurrente. ¿Cómo se llama el acto de administración? ¿Cómo lo otorgo? ¿Cómo lo recibo? Entonces, ahí, como les mencionaba, Contabilidad Pública hace algunos años generó las cuentas contables afines a eso. Entonces, ahí tenemos que una entidad incautadora podría ser Pronavi. Pronavi incauta un bien. La incautación es una instancia temporal en que tenemos un bien inmueble mientras se desarrolla un proceso judicial en el cual se definirá si finalmente ese bien va a pasar a potestad del Estado o si va a retornar a su propietario original, que es un tercero, es un particular. Entonces, Pronavi incauta un bien. Pronavi lo registra como propiedad no institucional en la cuenta de incautado. Cuando lo devuelve, porque suponiéndose el juicio dio a favor de la entidad, del particular, del propietario original, Pronavi tiene que darle de baja a través del causal de devolución del bien incautado. Rebaja el monto en la cuenta contable y lo devuelve. Para el caso del decomiso, el decomiso es un concepto que viene después de la situación de incautado. Cuando el inmueble es decomisado, significa que el bien pasó a la administración del Estado. El juicio lo perdió el particular y, digamos, lo ganó el Estado. Entonces, el Estado ha obtenido un bien a través del acto de decomiso. Entonces, ahí Pronavi, quien tiene la administración de estos bienes decomisados, él administra incautados y decomisados, lo registrará como propiedad no institucional en el rubro de incautado. En un inicio lo registró como incautado, le dará causal de baja cuando se dé el acto de decomiso y ahí recién lo podrá incorporar como propiedad institucional bajo administración funcional, puesto que los actos que regula Pronavi son para asignarlos en uso temporal a otras entidades previo a los actos que su marco normativo define. Posible lo van a subastar o otras actividades afines a la recuperación del daño que va a ser resarcido a través de este decomiso del bien. Siguiente, por favor. Entonces ahí sucede el caso de que la entidad ha incautado un bien inmueble y estando en la situación de incautado, el Pronavi puede otorgar ese bien
a través de estos actos de asignación de uso temporal. Ahí es donde utilizamos el acto de reasignación. En el acto de reasignación, la entidad, el que recibe, lo pondrá como propiedad no institucional de uso de la entidad como asignación temporal. Cuando lo dé de baja, porque ya lo necesita devolver, ya no requiere del bien, lo devuelve por el causal de declinación de bienes de uso temporal. Todas estas definiciones tienen sus cuentas contables afines a esa acción. Una vez la entidad incautadora lo recibe nuevamente, lo reclasifica a la cuenta de incautado. Siguiente, por favor. Les dejo aquí el link donde tenemos el manual de usuario del SIGA, módulo patrimonio. Ahí podrán verificar el detalle de cada uno de los registros y procedimientos del mismo. Asimismo, también contamos con el apoyo del equipo de analistas de SIGA, a los cuales podemos recurrir a través del directorio telefónico o a través de la mesa de ayuda de la DGA. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, por tu participación en este evento. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente les pido que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Y así lo vamos a invitar a muchos más eventos que la Dirección General de Abastecimiento organice. Muy bien, Inés, comenzamos con la primera consulta. La primera consulta dice así: ¿cuáles son las normas que regulan el saneamiento y documentos requeridos que deben proporcionar el área u oficina respectiva para el registro en el SIGA-MEF en el caso de bienes inmuebles? Respecto al saneamiento físico-legal, tenemos como marco normativo lo señalado en el reglamento de la ley número 29.151, aprobada por Decreto Supremo número 008-2021-Vivienda. Y respecto a los actos de disposición final de bienes inmuebles, se cuenta con la Directiva número 0002-2021-EF/54.01 en relación a los documentos que deben presentarse para el registro en el SIGA-MEF, como lo hemos detallado en la exposición, como mínimo se debe contar con el documento que acredite la titularidad del terreno, la partida registral, el documento que sustente la administración o disposición final del bien, el acta de entrega y recepción del bien inmueble, y el documento que sustente el valor del inmueble, el valor de compra, el valor en libros de la entidad o una tasación. Y los demás documentos que formarán parte del expediente, como son los planos perimétricos, el plano de ubicación, la memoria descriptiva, informes técnicos relacionados, entre otros. Bien, como siguiente consulta, ¿cómo se ingresa al SIGA-MEF los bienes inmuebles cuando provienen de liquidación de obras? Las obras se registran en el submódulo Construcciones en curso del módulo Patrimonio del SIGA-MEF. Una vez liquidada la obra migra de la cuenta contable Obras concluidas por transferir a la cuenta de unidades de activo, edificaciones residenciales y no residenciales. Muy bien, siguiente consulta. ¿Los bienes inmuebles de una entidad pública para ser registrados en el SIGA necesariamente tienen que estar registrados en la SUNAT? Como mencionábamos en la presentación, como mínimo se debe ostentar que la titularidad del terreno esté a nombre de una entidad o sea de titularidad del Estado, el cual debe estar debidamente registrado en la oficina registral de registro de predios de la localidad. Bien, siguiente consulta. ¿Se pueden registrar los inmuebles que aún no tengan cierre de obra? Las obras inconclusas y que no puedan ser utilizadas no se consideran bienes inmuebles. El documento que confirma que el bien inmueble puede ser utilizado es el acta de recepción de obra, que puede ser total o parcial. Solo con la emisión de este documento, el bien se incorpora al ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, tal como está detallado en el artículo 42 de la Directiva número 002-2021-EF/54.01. Bien, siguiente consulta.
¿Se debe registrar en el SIGAMEF un bien inmueble que se ha dado en cesión de uso? En referencia a los bienes inmuebles, de acuerdo a lo señalado en la directiva del Sistema Nacional de Abastecimiento, no se contempla la cesión en uso como un acto de disposición final. Lo hemos visto en la exposición que estos actos corresponden a otro tipo de bienes. Entonces, en una situación así, la entidad tendría que regularizar el acto de acuerdo a lo señalado en la directiva. ¿Se puede registrar en el SIGAMEF los edificios y terrenos revaluados? Sí se pueden registrar. Al realizar el registro inicial del bien inmueble, se podrá asignar el costo, el valor costo de cada unidad de activo. Asimismo, el valor de revaluación a la fecha de ese registro. El detalle operativo lo podemos ver en el manual. También contamos con los analistas para que lo puedan canalizar este registro de cada componente. Bien, siguiente consulta. ¿Es necesario que se efectúe la liquidación de obra de un bien inmueble que se construyó hace 2 años y que se viene usando a la fecha para su registro en el SIGAMEF? Si una obra concluida cuenta con el acta de recepción de obra, esta obra pasa al ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces puede ser registrado como un bien inmueble en el submódulo igual el SIGAMEF. Una vez culminada la liquidación de obra, esto es un acto posterior al acta de recepción de obra, entonces ahí podremos luego incorporar los valores finales, el aumento o disminución del valor original, los cuales son incorporados a través de la funcionalidad de ajustes posteriores que están en el SIGAMEF. Bien, siguiente consulta, Inés. ¿Se registran en el SIGAMEF los estudios y las obras en curso de un bien inmueble? Como ya hemos mencionado en la exposición y en otras preguntas similares, las obras en curso no son bienes inmuebles, pero los costos vinculados a una obra, como son el expediente técnico, la supervisión de obra y otros gastos, se registran en el submódulo Construcciones en curso. Muy bien, siguiente consulta. ¿Hay alguna norma que prohíba la falta de subsanación en el registro SIGAMEF de un bien inmueble de una institución? No existe norma que prohíba que los datos registrados en el SIGAMEF puedan ser modificados. Si se cometió un error en el registro o se desea actualizar la información, podemos recurrir a la baja del bien por el causal de eliminación por error, actualización. El sistema le permitirá guardar una copia del registro original y en el inventario inicial ingresar el nuevo registro. Y así podrá alinear sus balances y sus actas de conciliación contable. Súper claro, Inés. Siguiente consulta. ¿Qué área es la encargada de registrar en el SIGAMEF los bienes inmuebles de una institución pública? El área encargada de los registros patrimoniales de bienes inmuebles es la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces en cada entidad. Pero esta área coordina de manera muy estrecha con el área de contabilidad y con el área de infraestructura. Muy bien, Inés. Y como última consulta, ¿es obligatorio registrar en el SIGAMEF los bienes inmuebles de una entidad pública? Sí. El reglamento señala que las entidades que a la fecha no utilizan el SIGAMEF deben coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Oficina General de Tecnologías de Información para la puesta en operatividad del SIGAMEF en sus sistemas de la entidad. Les agradezco el tiempo brindado en esta exposición. Ha sido mucho agrado dedicarles estos minutos, estas horas en realidad, pero estamos siempre a disposición de cualquier consulta a través de la mesa de ayuda, a través del anexo telefónico. Muy agradecida con ustedes y les deseo muchos éxitos en su labor y estamos siempre atentos a poderlos apoyar. Gracias. Muchas gracias, Inés, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia. Bien inmueble, definición y criterios para su registro en el SIGAMEF, casos prácticos.
la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal para activar las notificaciones cada vez que reciban una alerta. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.